La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre los años 1939 y 1945. En este se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas, los aliados de la Segunda Guerra Mundial y las potencias del eje. La Segunda Guerra Mundial se presenta en dos fases. Primera fase, desde 1939 hasta 1941, cuando se desarrolló fundamentalmente en Europa y mostró una orientación favorable para las potencias del eje. Fase 2, desde 1942 hasta 1945, cuando adquirió dimensiones mundiales y paulatinamente pasó a ser favorable para los países aliados, encabezados por Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética. Varias de las causas de la Segunda Guerra Mundial provienen del final de la Primera Guerra. Se había culpado a Alemania por causar semejante desastre en Europa. El Kaiser abdicó y Alemania se convirtió en una república, pero entraron en una gran depresión por el crack del 29 dado en Estados Unidos. La economía alemana colapsó. Todas estas condiciones generaban el caldo perfecto para que un fanático nacionalista apareciera y les diera esperanza a todos. Y así fue. Su nombre era Adolf Hitler. El Tratado de Versalles había dejado a varios países con problemas internos. El comunismo era un gran poder en Rusia, y en Italia, de la mano de Benito Mussolini, nació el fascismo. El fascismo y el comunismo eran enemigos claros. Hitler era un fascista y se convirtió en el líder del movimiento nacional socialista o partido nazi en Alemania. Le prometió a la gente que podían volver a ser el gran imperio que alguna vez fueron e incluso mejor. Durante los años 30, mientras que él subía en el poder, instauró el antisemitismo como parte de su política, echándole la culpa de la miseria de Alemania a los judíos al final de la Primera Guerra Mundial, al crear la República Alemana. Los años siguieron, y el partido nazi creció aún más, diciendo así que los arios eran la raza superior y que eran mejores que cualquier otro. Con este pensamiento, no solo fueron enemigos directos de los judíos, sino que también querían deshacerse de otras etnias minoritarias. Los alemanes salieron con los japoneses, y también con Italia fascista, liderada por Mussolini. Esta alianza se llamó como Potencias del Eje. Alemania había perdido territorio luego de la Primera Guerra Mundial. La guerra comenzó a manifestarse cuando Hitler entró a Austria, que luego se unió a Alemania. Luego invadieron Checoslovaquia, y este acontecimiento alarmó a las potencias de Europa. El gobierno británico y Estados Unidos subestimaban el peligro que realmente Alemania representaba para la seguridad de Europa. Consideraban que el Tratado de Versalles había sido demasiado injusto y veía con simpatía la tendencia anticomunista adoptada por Alemania nazi, porque podría significar una barrera capaz de detener el expansionismo soviético. A causa de este temor al comunismo, el gobierno británico adoptó una política de apaciguamiento con respecto al expansionismo alemán, bajo la idea de que al hacer concesiones a Hitler podría evitarse una nueva guerra y se obtendría además su colaboración contra el peligro soviético. De todas maneras, luego Francia y el Reino Unido vieron a Alemania como una gran amenaza. El primer ministro inglés le advirtió a Hitler que no invada Polonia. El 1 de septiembre de 1939, Hitler invadió Polonia, forzando al Reino Unido a declarar guerra contra Alemania. La invasión contra Polonia fue rápida, gracias a una estrategia llamada Blitzkrieg, o Guerra Relámpago. Polonia fue dividida en dos, de acuerdo con el pacto firmado. Una parte fue para la Unión Soviética y la otra para Alemania. Luego de conquistar Polonia, Dinamarca y Noruega, Alemania fue para el oeste, conquistando los Países Bajos. Las tropas francesas y británicas fueron para Bélgica para retener el avance alemán. Desafortunadamente, las tropas nazis fueron muy rápidas y los aliados no pudieron contenerlas. De esta manera tuvieron que embarcarse a Gran Bretaña desde el puerto de Dunkerque. Francia rápidamente se rindió y Hitler lo aceptó. El motivo por el cual Gran Bretaña pudo mantenerse en pie fue el hecho de que estaban en una isla y que eran la potencia naval del momento. Los alemanes habían planeado una invasión, pero los británicos tenían una armada aérea y una flota superior, forzando a los alemanes a cancelar el plan. Igualmente, esto no lo detuvo, ya que con su gran fuerza aérea llamada Luftwaffe, bombardearon constantemente las islas británicas. Este constante bombardeo le causó a Alemania una pérdida económica tremenda. En estas circunstancias, Hitler decidió bloquear el Mediterráneo, buscando interrumpir la comunicación de los británicos con los puntos estratégicos de Europa.
Hitler realizó un acuerdo con Stalin, el cual planteaba que él no invadiría Rusia si ellos se mantenieran fuera de la guerra. El Führer creía que de esta manera se podría evitar la guerra en dos frentes a la vez. Eventualmente, Hitler decidió invadir Rusia, rompiendo el pacto anterior. Los primeros meses de invasión, que se llamó Operación Barbarroja, fueron increíblemente exitosos para Alemania. Mataron a millones de rusos y se metieron dentro de la Unión Soviética. Al principio de esta invasión, los rusos estaban mal organizados, pero luego cuando los nazis se encontraron muy cerca de Moscú, fue el frío el cual les jugó en contra, ya que no estaban preparados y los rusos sí. Esto les provocó muchas pérdidas a los alemanes, los cuales comenzaron a perder el avance hecho por la Operación Barbarroja. Mientras que Hitler estaba ocupado peleando contra los rusos, los Estados Unidos miraban desde lejos. Si bien ellos se consideraban neutrales, le dejaron de proveer combustible a los japoneses y empezaron a enviar provisiones a los aliados. El imperio japonés ya había invadido partes de China y planeaba expandirse a lo largo del Pacífico. El 7 de diciembre de 1941, lideraron un ataque sorpresa a la base marítima de Pearl Harbor, de Estados Unidos. El objetivo del ataque era que Estados Unidos parara de interferir en el Pacífico, pero realmente lo único que logró fue que Estados Unidos le declarara la guerra a Japón, y por ende, Alemania e Italia le declararon la guerra al país americano. Desde que la guerra comenzó, varios científicos que estaban alojados en Estados Unidos tuvieron que advertir al gobierno que, con los nuevos avances de la física nuclear, había mucho potencial en bombas de destrucción masiva, y se temía que los alemanes ya estuvieran desarrollando esta tecnología. Fue una carrera a ver quién hacía la bomba nuclear primero. Los aliados tomaron el norte de África en 1942, y en 1943 se movilizaron sobre Italia y los alemanes fueron rápidamente a contener el avance. El 6 de junio de 1944 fue un día clave para los aliados, ya que significó el desembarco de Normandía en Francia, liberando a esta de los nazis. Rusia para este momento tenía una gran armada, y comenzó a presionar a los nazis por el este. En este momento, los nazis, bajo circunstancias desfavorables, desarrollaron la solución final, exterminando a los judíos y a las diferentes minorías étnicas que se encontraban en los campos de concentración. 6 millones de judíos fueron exterminados en lo que se llamó el Holocausto. Los aliados, luego, liberaron a los judíos. Los líderes aliados, Churchill, Roosevelt y Stalin, se juntaron en Crimea para idear un plan sobre el futuro de Europa. Los aliados encerraron a Alemania por todas las direcciones y fue Rusia quien tomó Berlín primero. El 30 de abril de 1945, Hitler se suicidó. Una semana después, los nazis se rindieron. La guerra en Europa se había terminado. Mientras tanto, Estados Unidos seguía peleando contra Japón. Había estado preparando una invasión, pero antes de que lo hicieran, los científicos terminaron de desarrollar la bomba nuclear que se suponía que se usaría contra los alemanes. El nuevo presidente Harry Truman eligió usar esta bomba contra Japón para no perder más tropas estadounidenses. El 6 de agosto de 1945, los Estados Unidos tiraron una bomba atómica en la ciudad de Hiroshima. Miles de personas murieron en el momento del impacto y otras luego de varios días por los efectos de la radiación. La Unión Soviética le declaró la guerra a Japón y los japoneses no se rindieron. Entonces, Estados Unidos decidió tirar la segunda bomba en la ciudad de Nagasaki. Unos días después, los japoneses se rindieron, dándole fin a la Segunda Guerra Mundial. Sigue siendo una pregunta hoy en día si fue realmente necesario tirar 2 bombas nucleares a Japón. Luego de esta guerra, el mundo cambió para siempre. Varios de los nazis fueron capturados y ejecutados por sus crímenes de guerra. Alemania fue tomada y dividida en este y oeste. Un lado era de los Estados Unidos, capitalistas, y el otro por la Unión Soviética, que eran comunistas. El mapa de Europa cambió rotundamente una vez más. Durante la próxima década, vino un periodo conocido como la Guerra Fría, ya que las Naciones Unidas fueron creadas para prevenir otra gran guerra.